a cada uno de mis hermanos que pudo llegar, Señor. Y gracias te doy, Señor, por la bendición tan grande que me das de compartir con mis hermanos, Señor, esta mañana lo que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te pido que tomes tú el control de todo, Señor Jesús, y que la oración que he hecho, mi Dios Padre Celestial, haya llegado hasta el trono de tu gracia, Señor, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, mi Dios. Amén. Si gustan, pueden buscar en sus Biblias, mis hermanos, Primera Reyes, capítulo 17. I think I got it for you, Danny, too. Voy a tener cuidado siempre. Capítulo 17, versículos 2 al 7. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? La historia de Elías. Amén. Los conocen la historia de Elías. Posiblemente estos detalles se han empezado por algo. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente. Empecé del versículo 2, amén. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. El versículo 4, verse number 4, then: beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Vamos al 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Pueden sentarse. Siempre me recuerdo una expresión de mi abuelita cuando la molestábamos. Siempre nos decía: avance al arroyo a comer. Siempre nos mandaba al arroyo. Nunca le entendía, la verdad. Ahora sí entiendo muy bien a qué se refería. Lo primero que podemos notar es que Elías fue literalmente un hombre de la nada, un hombre muy común. Nada especial en él podríamos encontrar. En el comienzo de la historia, Dios es maravilloso porque Él levanta siempre personas, amén, para grandes propósitos, de lugares de aislamiento donde nada se puede dar bueno, por así decirlo, de la misma oscuridad. De ahí es donde Dios levanta gente especial, amén. Y esto precisamente fue el caso del profeta. El aislamiento y la oscuridad eran sus maestros. Y Kerit era el nombre de su high school. La historia, el arroyo, la historia nos muestra a Elías con una audacia sobrenatural, amén, cuando lo vemos presentándose ante el rey Acab, hablándole tal y como, exactamente como Dios lo había enviado. No diluía, no le ponía de más, no le quitaba. Pero el problema es que cuando los hombres son usados, los hombres de Dios son usados de esta manera, a menudo son los siguientes pasos los que se vuelven muy difíciles de desembarañar, pudiéramos decir, muy difíciles de comprender. Elías debe dejar ese momento lleno de poder profético, ausentándose de la compañía de todos, e ir a un lugar terrible que la verdad ni nunca se había imaginado. Ningún hombre, la verdad, por espiritual que sea, puede comprender todas las vías que el Señor tiene. Y la mayoría de las veces tenemos que saber que Dios nos guía por senderos misteriosos, senderos oscuros de la vida para cumplir su propósito. Para cumplir su propósito. Es por eso que es bien hermoso siempre pedir por su voluntad de nosotros.
Los caminos no reconocidos y confusos para nosotros son literalmente las formas que Dios usa para obrar en nuestras vidas. Pero nunca se nos olvide que su camino siempre es de misericordia. Su camino siempre va a ser de bendición. Su camino es de salvación. Es por eso que necesitamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Su camino es uno que completa su voluntad. La confusión y la desorientación pueden estar ahí exactamente donde nos encontramos actualmente, pero Dios tiene una vista mejor que las águilas, mucho mejor, y mira cualquier detalle, y Él es el que dirige nuestro camino. Eso es bien importante. Amén. Elías le había dicho a Acab, al rey, que no habría lluvia y ni rocío siquiera. Y ahora esta oración o esta expresión profética es puesta en práctica. Nos vemos los vientos, si nos podemos imaginar, cálidos, derritiendo toda la vegetación, sequía por donde quiera, aquellas ovejas que gemían, los bueyes que bramaban, ahora muertos de hambre, muertos de sed, los campos completamente resecos, muertos sin ningún fruto. La gente está en un gran estado de alarma, de ansiedad por todo aquel circunstancias que tenían encima. Pero algo que quiero que no se les olvide y no se nos olvide nunca es que Elías fue partícipe. El siervo de Dios fue partícipe de todo esto. Elías también vivió la presión del hambre en su propia carne, al igual que todos, al igual que toda la nación. El profeta, vemos claramente que no escapó del juicio del Señor en este asunto. Este es el verdadero evangelio. Aleluya. Pero vemos que el Señor le proporcionó, que esa es una grande diferencia, provisiones. Dios tuvo cuidado de su hijo y damos gracias a Dios por eso. Amén. Pero debemos de aceptar el hecho de que hubo algunos lugares en la vida de Elías que la verdad se volvieron muy incómodos para él, como el resto de la gente. Elías pudo haber pensado que se enfrentaba a su fin, tal como le sucedió a Sansón en el templo de Dagón con los filisteos. Muy similar. Quizás muchas veces lo acarició en su mente. Pero estamos leyendo la historia con un conocimiento del final de la vida de Elías, que para ser justos él no la conocía todavía a este momento. O sea, sabemos que Dios recién está comenzando su propósito en la vida del profeta, pero Elías no lo sabe todavía. Esto debe de ayudarnos para predicar por alguien en esta mañana con un sentido de fe, de que todos los que están aquí creen que solo Dios puede sacarnos adelante. Saber que hay partes grandiosas, saber que hay partes gloriosas de la historia de nuestras vidas que aún están por resolverse. Sí, Señor. A pesar de la agitación política, a pesar del bajón moral, a pesar de la aparente ventaja que tiene el problema sobre nosotros, a pesar de la gravedad de las circunstancias que enfrentamos actualmente, Dios todavía está escribiendo la historia de cada uno de nosotros. Así es, aleluya. Hay un canto maravilloso. Dice, estoy confiando, Señor, en ti. Amén. Y tú eres fiel, Señor. Tan fiel a mí, nunca me has dejado, Así es. aunque débil soy. Amén. Estoy confiando, Señor, en ti. Sigue. Puedo descansar. Dice, es maravilloso, la verdad. Gloria a Dios. Porque podemos descansar en el Señor. Tenemos nuestros ratos que se nos ponen difíciles, pero podemos descansar. Dice su palabra en Proverbios 3, 5 y 6. Dice, fíate de Jehová. Fíate. ¿Entiendes la palabra fiarse? Amén. Fíate de Jehová con todo tu corazón
100%, con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Salmo 62:8 dice: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Selah. No se sabe bien el significado de Selah, pero hasta donde investigué y entendí, Topoyoyo, es una connotación musical, que cuando se da esa palabra, los cantantes se detienen en cantar y los músicos siguen tocando. Jeremías capítulo 17, 7 al 8 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja está verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. En medio de tiempos difíciles hay algo que ocurre en la vida del profeta. Elías habló y ahora se da cuenta de que su vida está llena de... es un desastre, llena de presión, problemas por todos lados. Todo esto derivado también por parte de la hambruna, la sequía. A lo largo de la historia hay algunos que si hubieran sabido que les iba a costar, se habrían quedado callados. Pero algo sucedió en medio de todo este caos. Dice la historia, dice: vino palabra de Jehová. Vino palabra de Jehová. Esta frase exacta aparece en las Escrituras 92 veces. Es circunstancias terribles. Vino palabra de Jehová a Abraham para que dejara sus viejas asociaciones. Vino palabra de Jehová a muchos y muchos diferentes profetas en circunstancias difíciles. Vino palabra de Jehová a muchos reyes. Vino palabra de Jehová cuando las misiones fueron dadas por Dios. Vino palabra de Jehová a Moisés para dirigir a todo un pueblo. Vino palabra de Jehová a Josué para que continuara adelante con la promesa. Vino palabra de Jehová a Gedeón para que hiciera la guerra. Vino palabra de Jehová a Jeremías cuando estaba en la cárcel. Vino palabra de Jehová a Ezequiel cuando estaba entre los cautivos junto al río Quebar. Vino palabra de Jehová a Jonás con direcciones específicas con respecto a Nínive. Con Elías y estos hombres prevalecía un rasgo de obediencia. La palabra del Señor vino a él e hizo exactamente lo que el Señor le dijo que hiciera. Quédate, escóndete, en el arroyo de Querit. Ve hacia el arroyo de Querit. En las Escrituras hay muchas veces que el significado del nombre del lugar donde se encuentran los hombres tiene un grande significado. Por otro lado, también tenemos que ser cautelosos de no ir a leer más de lo que el texto nos estaba diciendo. Querit debe de ser un lugar en el que entendemos que el gran significado simplemente es estar ahí. No hay más. Eso es suficiente. Porque lo único que significa es cortar. Es todo. En el Antiguo Testamento podría significar estar aislado de los demás o ser separados de un pacto, de una bendición, ser talados como se tala un árbol de esos enormes. Pero mientras Elías estaba en Querit, él fue apartado literalmente de la relación de muchos. Muchos que significaban mucho para él, muchos que la verdad le hicieron un grande favor. Ahí estaba Acab, ahí estaba Jezabel, toda la nación de Israel. Había algunas cosas que Dios todavía tenía que hacer en la vida de este grande profeta, grande siervo de Dios. Directamente sacado
Primera de Reyes, capítulo 17, Elías se define como un hombre tisbita, el cual habría salido de la nada absolutamente, y de repente lo vemos parado en la corte del rey Acab, siendo el portavoz de Dios. El problema era que él era solo un tisbita, que había sido usado por Dios. Pero algo le iba a suceder a Elías en Querit, en el arroyo ahí donde me mandaba mi abuela todo el tiempo, porque hay un cambio maravilloso que tuvo lugar en un momento posterior. Me refiero al versículo 24 del capítulo 17, dice: entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios. Aleluya. Y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Aleluya. Ahora conozco. Y de aquí para allá, brother, cosa maravillosa. Aleluya. Todo lo que inició el querer culminaría con la pérdida de su identidad como tisbita. Gloria a Jesús. Porque ahora Elías se define como un hombre de Dios. Hasta el día de hoy. Amén. Un hombre que nos sentimos tan orgullosos de él. Amén. Ten Aleluya. cuidado de tu reacción en Querit, porque es el comienzo de cómo Dios cambiará tu identidad. Dígame. Lo más probable es que tú no vayas a un arroyo como el de Querit, o como el que me mandaba mi abuela de niño, sino vas a tener otras situaciones que harán el mismo trabajo de Querit. Un lugar donde intentas superar la vergüenza, un lugar donde luchas contra la amargura, un lugar donde tratas con familiares difíciles, un lugar donde luchas contra el desánimo, quizás un lugar donde luchas contra tu orgullo, un lugar donde tienes que lidiar contra la injusticia y la inmoralidad, un lugar donde aprendes a envejecer, un lugar donde otros te han decepcionado, un lugar donde te preguntas si tu oración de veras importa, Aleluya. un lugar donde preguntas si tu presencia de veras importa, si vale la pena. Así es. Es un lugar donde te has quedado sin opciones, un lugar donde te decepcionas de Dios, un lugar donde ves el mar en sus profundidades más oscuras. Es un lugar donde estás confundido. Todos estos lugares son oportunidades para que Querit haga su mejor trabajo de nuestras vidas. Amén. Querit es un lugar que Elías nunca se lo imaginó. Esta nueva asignación para Elías no tuvo la emoción del anterior, pero fue igual de importante. Haber ido al palacio era algo muy especial. Había sido un lugar de prestigio, un lugar de posición, de publicidad, pudiéramos decirlo. Mira, Querit fue todo lo contrario. La obligación de servir al Señor no está determinada por el entusiasmo, no está determinada por el estatus o la popularidad o la conveniencia, sino más bien por la obediencia a Dios, la obediencia a Dios. ¿Sabes? Esto puede exponerte al odio, al desprecio, a hacer el ridículo, a la opresión, a la mezquinidad de los hombres. Puede hacer que se te coloque en un lugar muy incómodo de presión y estrés. O puede hacer que te pongan en un lugar donde parezca que Dios se ha olvidado. Pero no es así. Todo lo contrario. Es todo lo contrario.
Esa es la obediencia a Dios. Perdón. El arroyo de Querit. Así se ve. Un lugar terrible. Así se siente. Es un lugar al este de Jordán, en el desierto, junto al arroyo, con los cuervos, con el agua, a solas con Dios y contigo mismo. Hay algunos puntos muy poderosos que encontramos en estos versículos, en este segmento de la historia del profeta, y son tres. El primero es el profeta ausente, y ya voy a terminar. Primera Reyes, dice 17:3-5, lo leímos: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Se beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. No se nos olvide que Querit también es un lugar de protección. Ahí lo vemos oculto. A ver, acá, Jezabel, la nación ahora no podía ni escuchar su voz. ¿Sabes? De hecho, Elías pasaría un año en Querit. Pareciera que no es mucho para algunos, pero en esas circunstancias, un año es demasiado, brother. Un fin de semana yo creo que es suficiente, pero un año. Israel no tenía idea de cuán desesperanza sería su necesidad, su desesperación por un profeta. No tenía idea, la mayoría ni siquiera lo extrañó. Cuando desapareció de su vista durante un año. ¿Sabes? Una de las mayores bendiciones y privilegios que todos tenemos es tener una voz recta en nuestra vida. Es una maldición terrible para cualquier nación cuando Dios les oculta a sus predicadores, a sus siervos. La presencia del nombre de Dios es sumamente fundamental en nuestra sociedad. Yo temo que esta nación está a punto de descubrir cómo se ve cuando se burlan del clamor justo de un verdadero siervo de Dios. El Salmo 74 nos da una idea de cómo se ve un santuario que ha sido desolado. Dice: han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón: destruyámoslo de una vez. You have no idea what it means. Decir en el corazón: destruyámoslo. Uno dice: yo no quiero parte de eso. O yo nunca. No tienen ni idea muchas veces en dónde se encuentran. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. Este otro versículo nos permite mirar cuando los hombres abandonan a Dios. Dice: no vemos ya nuestras señales. ¿Qué quiere decir esto? Que están perdidos completamente. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que va a suceder? Si no vemos ya nuestras señales. Dice: no hay más profeta. Tú no tienes idea lo terrible que es esto. Dice: ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. De perdida el que nos diga: ok, nos faltan 7 años más, o tantos días, o tal fecha. Nada, absolutamente. No tienes tu idea de lo terrible que son estas circunstancias. Ningún profeta, ningún predicador, ningún hombre que nos llame de regreso al Señor. Las iglesias que rechazan a los pastores llamados de Dios terminarán teniendo muchos problemas. Sé muy bien que los pastores no son personas perfectas, pero Dios los ha llamado a ver para que su iglesia funcione. Necesitamos pastores en los púlpitos, necesitamos profetas en las congregaciones. Amén, aleluya.
Yo me turbo hasta cuando los veo llegar tarde. Es así de necesario, de importante para mí. Que estén en la congregación, que sean parte de la iglesia. Así es, aleluya. Tenemos que tener siempre cuidado. Amén. ¿Cómo es que tú ves el papel de un pastor ungido por el Espíritu Santo, de un pastor llamado por Dios? No te permitas llegar al lugar donde esa voz ya no importa en tu vida. Este es el número 2. Ya vimos el papel del profeta ausente, ¿verdad? Pero ahora quiero que enfoquemos toda nuestra atención hacia los pájaros sucios, los cuervos que le daban de comer a Elías. El Levíticos 1:15, Deuteronomio 14:14 contiene una parte de la ley de Moisés muy clara que pone a los cuervos en la categoría de inmundos, de sucios. La mejor forma de describirlos sería que son similares al buitre. A ver, ese pájaro enorme que tiene un aspecto sorprendente. Cuando están hambrientos, sus apetitos son por cosas muertas o por cosas ya casi muertas. Una de las características es que pican los ojos hasta sacarlos, ya sea de un hombre o una bestia, justo antes de consumirlo. Incluso se sabe que los animales estos buscan primero los riñones de un cadáver y lo buscan antes de cualquier otra parte. Aquí encontramos a nuestro gran amigo Elías sintiéndose terriblemente aislado, confundido, tal vez bien nervioso por todo aquel cambio tan brusco de lugar, y luego mira hacia arriba para ver esos pájaros sucios que traen algo para evitar que él muera de hambre. ¿Podrás siquiera imaginarte lo que pudo haber pensado Elías? ¿Cómo puede salir algo bueno de esto? Esto seguramente no puede ser un milagro del Señor. Estoy seguro de que me debería haber desviado de la voluntad de Dios en alguna parte. Estoy seguro de que Dios debe de estar enojado conmigo. Me pregunto si esto mejorará o me voy a quedar aquí en este lugar para siempre. Si todos estos pensamientos, sean como remolinos, comenzaron a martillar la mente de Elías. ¿Sabes? A veces no es tanto el dolor de la situación lo que debemos enfrentar, sino esos hilos oscuros de la duda que saltan y tratan de ahogar la fe. Como rayos puedo comer lo que estos pájaros sucios me han traído. Imagínate esos animales horribles apareciendo 2 veces al día durante todo un año. Tengo la sensación de que durante la primera semana Elías no comió, porque él conocía la ley. Imagino que no quería comer lo que esos pájaros sucios tenían en sus picos, en sus garras. ¿Dónde habían estado esos mismos picos y garras antes de cargar con mi sustento? Dios, tú no puedes meter a Dios en una cajita. Así es. Lo único que vemos es la misericordia de Dios. Amén, así es. Todavía usa algunos pájaros sucios para alimentarnos. Así es, aleluya. Puertas cerradas, sueños muertos, gente egoísta, pérdidas de trabajo, gente codiciosa, presiones financieras, callejones sin salida. ¿Cómo es que este pájaro asqueroso puede ser para mi propio bien? ¿Cómo quisiera que alguien me escuchara en esta mañana
Aleluya. ¿Sabes? Dios a menudo arregla las circunstancias de tal manera que va a suplir nuestras necesidades, Así es, aleluya. va a cumplir su propósito en nosotros. Así es. Pero sí crea una ausencia de sobreabundancia. Oh, pues. Cuando no hay abundancia, a ver, eso significa que tienes que confiar en Dios, en nuestras propias habilidades. Así es. Amén, aleluya. La comida que trajeron los cuervos fue un milagro. Claramente fue un milagro, Así es. pero el agua del arroyo no lo era. No lo era un milagro. ¿Sabes? Dios nunca obra milagros para nuestro entretenimiento o nuestra emoción. Nunca. Dios no obra milagros para validar a un predicador o para que todos vean ciertos ministerios como especiales y bendecidos. Dios obra milagros para sostenernos durante los días difíciles, Sí, amén. Así es, durante aleluya. los días oscuros. Es Amén. que Dios obra milagros. Así es, aleluya. Pero hay Así es. tantas iglesias perezosas, mundanas, carnales. Porque ahora los milagros se han convertido en un punto de entretenimiento solamente. Vamos, Dios todavía obra milagros a través de los cuervos. Este es el verdadero evangelio. Así es, aleluya. Pero nunca dejes que esos cuervos te saquen los ojos, Así es. porque no vas a poder encontrar el arroyo, no vas a poder beber del agua del arroyo del Querit. Así es. Así es, aleluya. Nace de nuevo, entrégale tu vida al Señor, deja ya de estarle estorbando, Señor. mata a esa vieja de una buena vez por todas. Esa Aleluya. vieja terrible manera de vivir. Así es, Y da aleluya. testimonio, vístete de nuevo vestido. Así es. Aleluya. Vamos, pastor. Estoy a punto de terminar. 1 Tesalonicenses capítulo 4, 7 al 8 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. Así que el que desea esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Así es, aleluya. Se necesita mucho estudio, mucha sabiduría. 1 Tesalonicenses 5, 12 al 22 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. El 14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y continúa en el 15: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Amén. ¿Están aquí, mis hermanos? Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Así es. El 16, estad siempre gozosos. Aleluya. Pero no se les olvide que Pablo estaba también en un hotel 5 estrellas. Estaba tomándose unas margaritas ahí al lado de la alberca. Así como toda la bola de sinvergüenzas mugrosos ahora que andan predicando. Todas esas mentiras. ¿Sabes dónde estaba este siervo de Dios? Estaba en una cárcel apestosa, llena de roedores, escribiendo esta carta a las iglesias. Están siempre gozosos. ¿De dónde? ¿Por qué? Tenía Jesucristo. Amén. Tenía Jesucristo en su vida. La vieja manera ya lo había cansado. Estaba vestido maravilloso y hermoso, lleno de prendas por todos lados. Jesús estaba gozoso. Él le pecaba, yo no había qué hacer con él, brother. Ya lo que quería era que se muriera mejor, porque los guardias, los que lo ponían a cuidarlo ahí, pronto aceptaban a Jesucristo, te contagiaban del gozo de este siervo de Dios. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Oh, pero ¿cómo? No se le ocurra ponerse de rodillas mientras maneja.
Pero usted puede estar orando todo el tiempo. Amén. Puede estar en comunión con el Señor. Así es. Orar sin cesar. Dad gracias en todo. Dice porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Dice, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. A ver, Elías no necesitó de un milagro para poder beber agua, ¿verdad? No necesitó de un milagro, ¿sí? No necesitó de un milagro, ¿verdad? Pero habría muerto de sed, ¿verdad? Si no hubiera sido obediente. Así es. Así es. Este es el problema, que hay muchos que aceptan lo milagroso, pero desechan la obediencia. Así es. Es tremendo, ¿verdad? Amén. Si hubieran muerto más pronto por falta de agua, de nada le hubiera servido si tuviera carne, pan. Y el último, con este termino, no necesito más de 5 minutos. Ya vimos el profeta ausente. ¿Se ven? Ajá. Fue alimentado por unos pájaros sucios y un arroyo de agua. Pero ahora el arroyo se seca. Aquí vemos el arroyo ahora muerto, completamente seco. Todos, absolutamente todos, deberán de estar preparados para el día que se seque ese arroyo. Pero no se confundan, porque el hecho de que el arroyo esté seco no tiene nada que ver con que el poder de Dios haya menguado, sino antes todo lo contrario. Simplemente lo que significa es que hay un cambio. Hay un cambio de lugar, hay un cambio de evento, podría decir, al que Dios te llevará. Eso es lo que significa, así como envió a Elías al palacio y luego al arroyo, ahora está a punto de enviarlo a una viuda que va a ser testiga de algo maravilloso, testigo de un milagro glorioso. Este apenas es el comienzo de Elías. A ver, la verdad es que hemos visto la historia de Elías al revés. A ver, esto es para poder saber cómo es el final, pero nosotros estamos viendo nuestras vidas hacia el futuro. Esa es la gran diferencia, ¿ve? No sabemos cómo resultará cada detalle, ¿verdad? Pero sí podemos confiar en Dios. Así es, aleluya. Tal como lo hizo en la vida de Elías. Así es, aleluya. ¿Pueden ponerse de pie, mis hermanos? Los dejo con este versículo, Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sí, amén. Yes, you will. Gloria a Dios. God is good. Aleluya.